Había una vez un hombre llamado Fernando, un millonario conocido por su enorme fortuna y éxito en los negocios. Pero, con el paso de los años, Fernando empezó a sentirse vacío, desconfiado de las personas que lo rodeaban. Había algo en su vida que parecía faltarle, algo que ni el dinero ni las propiedades lujosas podían llenar. La sensación de que todo lo que tenía era superficial y que nadie lo quería por quien realmente era, lo inquietaba profundamente. Una noche, después de una fiesta ostentosa llena de gente que lo alababa sin cesar, Fernando se quedó solo en su mansión, rodeado de silencio. Se miró al espejo, con su elegante traje puesto y una copa de champán en la mano, y se dio cuenta de que no tenía a nadie auténtico en quien confiar. Todo parecía falso, superficial. Fue entonces cuando una idea se apoderó de él. Decidió que debía descubrir si quedaba alguien que pudiera valorar a un hombre sin riquezas, sin poder. Quería saber si alguien sería capaz de estar a su lado por lo que él era, no por lo que tenía. Así fue como Fernando ideó un plan. Fingiría estar arruinado. Se desharía temporalmente de todos sus lujos visibles y buscaría personas que no supieran de su fortuna. Pero necesitaba poner a prueba la bondad y el corazón de alguien cercano. Fue entonces que decidió contratar a una nueva empleada doméstica, alguien que no tuviera idea de su verdadera identidad, alguien que lo viera solo como un hombre común, con problemas y dificultades. El plan comenzó de inmediato. Fernando se mudó temporalmente a una de sus propiedades menos ostentosas, una pequeña casa al borde de la ciudad que parecía necesitar reparaciones. Vendió, o al menos eso aparentó, la mayoría de sus pertenencias costosas. Comenzó a vestirse con ropa vieja y gastada, y se despojó de cualquier apariencia de riqueza. Publicó un anuncio para contratar a una empleada, ofreciendo un salario modesto, lo suficiente para mantener la casa limpia y cocinar un poco. Quería ver quién se presentaría, quién estaría dispuesto a trabajar para alguien que, al parecer, estaba pasando por momentos difíciles. La idea de Fernando era simple pero arriesgada. Quería descubrir si en este mundo lleno de superficialidades aún quedaban personas auténticas, capaces de mostrar bondad sin esperar nada a cambio. Y aunque su plan pudiera parecer frío o manipulador, en el fondo, Fernando solo anhelaba un poco de verdad en su vida, un rayo de esperanza que le devolviera la fe en la humanidad. Así, con su plan en marcha y el corazón latiendo entre la emoción y la incertidumbre, Fernando se preparó para recibir a quien sería la próxima pieza clave en su búsqueda, la nueva empleada. No sabía lo que iba a encontrar, pero estaba dispuesto a averiguarlo, aunque eso significara desafiar todo lo que había construido hasta entonces. La primera en responder al anuncio fue una joven llamada Valeria. Tenía poco más de 20 años y una mirada sincera, llena de esperanza y preocupación. Cuando llegó a la casa, se sorprendió al ver el estado del lugar. Paredes con manchas de humedad, muebles viejos y una atmósfera que dejaba claro que hacía tiempo nadie se ocupaba realmente del hogar. No era lo que esperaba, pero algo en la voz amable de Fernando la hizo quedarse. Fernando, vestido con una camisa arrugada y unos pantalones gastados, la recibió con una sonrisa cansada. Le explicó que las cosas no habían ido bien para él últimamente y que necesitaba ayuda con las tareas de la casa, ya que estaba tratando de reorganizar su vida después de algunas pérdidas económicas importantes. Valeria, escuchándolo atentamente, asintió sin hacer demasiadas preguntas. No le importaba trabajar en un lugar que no tuviera lujos. Ella estaba acostumbrada a los retos y solo quería ganarse la vida honestamente. Mientras Fernando la observaba, intentando descifrar qué la había llevado hasta ahí, Valeria comenzó a recorrer la casa, notando los detalles, los platos acumulados en la cocina, el polvo en los muebles, y la pequeña sala con una ventana rota. No mostró ningún signo de desagrado, al contrario, parecía decidida a ayudar a pesar de las condiciones. Fue entonces cuando Fernando sintió un primer destello de algo genuino. Parecía que Valeria no se dejaba llevar por las apariencias. Valeria aceptó el trabajo sin titubear. Acordaron un horario sencillo y un pago justo, aunque bastante modesto. Al día siguiente, ya se presentó con un par de guantes y algunos productos de limpieza que había podido conseguir. Sin saberlo, su actitud comenzaba a poner a prueba las expectativas de Fernando. No había exigido nada, no había hecho preguntas incómodas, simplemente parecía querer ayudar, y eso hizo que, por un momento,
él dudara sobre cómo podría desarrollarse todo aquello. Fernando la observó en silencio desde una esquina del comedor mientras Valeria se arremangaba y comenzaba a limpiar la cocina. Notó que ella no se quejaba ni hacía preguntas fuera de lugar. Se movía por la casa como si ya supiera lo que tenía que hacer, sin importar el desorden o las incomodidades. Fernando se preguntaba si realmente ella era la clase de persona que estaba buscando, alguien que actuara con bondad, sin importar lo que los demás pudieran ofrecerle a cambio. Durante los primeros días, Valeria y Fernando apenas intercambiaron palabras más allá de lo necesario. Fernando intentaba mantener su papel de hombre abatido, casi derrotado, mientras que Valeria se enfocaba en su trabajo, concentrada en limpiar cada rincón del lugar. Pero había algo en las miradas de ambos que, sin necesidad de hablar demasiado, decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. La primera impresión que Valeria tuvo de Fernando fue la de un hombre solitario, alguien que, aunque había perdido casi todo, no dejaba de tratarla con respeto. Nunca alzaba la voz ni le exigía nada fuera de lo común. A pesar del aspecto descuidado que Fernando se había empeñado en mostrar, había una elegancia y amabilidad que lo delataban, una especie de nobleza oculta bajo las ropas gastadas. Valeria no se atrevía a preguntarle directamente qué había pasado en su vida para llegar a ese punto, pero cada vez que lo veía sentado en la pequeña mesa del comedor, con la mirada perdida, no podía evitar sentir compasión. Fernando, por su parte, observaba a Valeria en silencio. La veía limpiar, cocinar, y hasta se daba cuenta de cómo intentaba alegrar el ambiente, tarareando alguna canción mientras fregaba el suelo o abriendo las ventanas para que la luz entrara. Todo eso le resultaba intrigante. No había señales de incomodidad en ella, ni de pretensiones. Era como si realmente se sintiera bien allí, incluso en medio de las limitaciones que él fingía tener. Un día, mientras Valeria limpiaba la sala, encontró un viejo marco de fotos tirado detrás de un mueble. La fotografía estaba rota, pero podía verse a Fernando, más joven y sonriente, vestido con un traje caro, rodeado de personas en una fiesta elegante. Ella lo miró por un segundo y luego volvió a colocar el marco sobre una de las repisas, sin hacer ninguna pregunta. Fernando, que había estado observándola desde la entrada, sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de lo que había hecho. Ella había visto algo que claramente no encajaba con su historia, pero no había mostrado curiosidad ni desconfianza. La primera impresión que Fernando quería causar era la de un hombre sin esperanzas, alguien que había perdido todo. Pero cada vez que veía a Valeria, empezaba a darse cuenta de que su plan podría ser más difícil de lo que pensaba. Valeria no parecía ver en él a un hombre fracasado, sino a alguien que, a pesar de las circunstancias, merecía dignidad y respeto. Y eso, en su silencio y en sus pequeños gestos, comenzaba a tocar el corazón del solitario millonario, de una manera que no esperaba. Fernando decidió llevar su plan más lejos. Si quería descubrir la verdadera esencia de Valeria, debía mostrarse aún más vulnerable. Fue entonces cuando comenzó a compartir detalles inventados de su ruina. Durante una de las cenas que Valeria preparó, él, con un suspiro profundo, comenzó a hablar sobre cómo había perdido su negocio, sobre las malas decisiones que lo habían llevado a la bancarrota y sobre cómo todos sus amigos lo habían abandonado. Valeria lo escuchaba con atención, sin interrumpir. Mientras Fernando relataba su historia, su voz se quebraba ligeramente, como si realmente estuviera sintiendo la tristeza de la narrativa que había creado. Valeria, con los ojos llenos de empatía, no hizo preguntas sobre los detalles, ni intentó buscar culpables en la historia que él contaba. En lugar de eso, conmovida por el dolor que percibía en sus palabras, simplemente le dijo: «No se preocupe, don Fernando, mientras yo esté aquí, no estará solo. No será fácil, pero todos tenemos algo que nos mantiene en pie. Quizá las cosas no sean como antes, pero puede contar conmigo». Fernando se quedó en silencio, sin saber cómo responder. No esperaba esa respuesta tan llena de sinceridad y sin juicio alguno. No había lástima en la voz de Valeria, sino una solidaridad tan genuina que lo dejó sin palabras. Ella, con un gesto amable, se levantó de la mesa y comenzó a recoger los platos, como si quisiera aligerar el ambiente después de esa conversación tan pesada. A la mañana siguiente, Fernando decidió continuar con su farsa. Comenzó a hablar de sus dificultades para pagar las cuentas,
de cómo tenía que vender lo poco que le quedaba para poder subsistir. Valeria lo escuchaba y siempre encontraba algo positivo que decir, algo que demostraba su fortaleza a pesar de las circunstancias. Nunca se quejaba del salario, ni de las condiciones de la casa. Al contrario, comenzó a traer pequeños detalles que hacían el lugar más acogedor. Flores que recogía por el camino, un mantel que ella misma había cosido, y hasta una lámpara vieja que había encontrado en la calle y que reparó para que la sala tuviera mejor luz. Fernando se preguntaba si todo aquello era real. ¿Podía ser posible que aún existieran personas como Valeria? ¿Alguien capaz de dar tanto sin esperar nada a cambio? Empezó a sentir algo que hacía mucho no experimentaba, una profunda admiración. Cada día que pasaba junto a ella, la sonrisa sincera y la actitud positiva de Valeria parecían iluminar la casa más que cualquier lámpara que ella pudiera traer. Una noche, cuando la luz de la lámpara llenaba la pequeña sala, Fernando la observó mientras ella hablaba de su familia, de sus sueños y de cómo siempre había querido estudiar enfermería, aunque nunca había tenido los medios para hacerlo. Ella hablaba con una humildad que lo desarmaba. Sin darse cuenta, Fernando comenzó a sentir que ya no solo estaba poniéndola a prueba, sino que, de alguna manera, estaba empezando a encontrar en ella un reflejo de lo que él mismo había perdido. La capacidad de creer en la bondad sin reservas, de valorar lo esencial por encima de lo material. Con el paso de los días, Fernando decidió complicar aún más la situación para poner a prueba la fortaleza y la disposición de Valeria. Fingió tener problemas con el pago de los servicios, y pronto el suministro de electricidad de la casa fue cortado. La casa quedó en penumbra, iluminada solo por las velas que Valeria pudo encontrar y distribuir por las habitaciones. A pesar de esto, la joven no mostró signos de querer abandonar el trabajo. «Podemos arreglarnos, don Fernando», dijo Valeria mientras encendía una vela con tranquilidad. «Al menos tenemos techo y comida. No es lo ideal, pero podemos hacerlo funcionar». Fernando la miraba con incredulidad. Él había planeado esta situación esperando algún signo de molestia o frustración, alguna indicación de que Valeria estaba cerca de renunciar. Pero ella seguía allí, inquebrantable, como si los problemas fueran una simple piedra más en el camino. Al día siguiente, cuando Valeria llegó con una bolsa de alimentos, Fernando la detuvo en la entrada. Le dijo, con voz algo forzada y expresión de aparente derrota, que entendía si ella ya no quería continuar trabajando para él, que las condiciones eran difíciles y que probablemente podría encontrar un empleo mejor en otro lugar, donde sus esfuerzos serían recompensados de una manera más justa. Valeria, en lugar de aceptar la oferta para irse, le dedicó una sonrisa llena de serenidad. «Don Fernando, si yo me fuera ahora, ¿quién lo ayudaría a salir adelante? No estoy aquí solo por el trabajo, estoy porque usted necesita ayuda. Y yo quiero ser esa persona. Cuando las cosas mejoren, si usted quiere que me vaya, entonces lo haré. Pero ahora, creo que lo mejor es seguir luchando juntos». Fernando sintió un nudo en la garganta. Cada vez que Valeria hablaba, él se daba cuenta de lo difícil que era encontrar personas así en el mundo. Ella no solo estaba allí por un salario, estaba porque realmente creía en ayudar a los demás, porque su corazón generoso no le permitía abandonar a alguien que la necesitaba. Esa misma tarde, mientras Valeria cocinaba en la pequeña cocina iluminada por velas, Fernando se permitió mirarla de una forma distinta, con una mezcla de gratitud y respeto que no había sentido en mucho tiempo. El vínculo entre ambos comenzaba a transformarse. Ya no era solamente la relación entre un patrón y una empleada. Había algo más profundo. Una conexión construida en la honestidad de los gestos, en la solidaridad sin condiciones y en la fortaleza de un corazón dispuesto a darlo todo, sin esperar nada a cambio. Fernando se dio cuenta de que ya no solo quería ver hasta dónde llegaría la paciencia de Valeria. Ahora, quería entender qué la había hecho ser así. ¿Cómo podía existir tanta bondad en una persona cuando el mundo parecía tan cruel? Mientras la observaba servir la cena, sintió que, tal vez, la verdadera prueba no era la que él le estaba haciendo a ella, sino la que la vida le estaba haciendo a él, mostrándole lo que realmente importaba. Unos días después, mientras Fernando trataba de arreglar una vieja lámpara con herramientas desgastadas, escuchó el timbre de la puerta. Para su sorpresa, Valeria llegó con una caja de cartón bastante grande. Al abrirla,
Él descubrió que contenía diferentes alimentos: arroz, frijoles, algunas verduras y hasta un paquete de tortillas. Valeria, con una sonrisa modesta, explicó que había decidido traer un poco de comida extra de su propia despensa. «Sé que la situación no es fácil y pensé que podríamos compartir lo que tengo», dijo ella, sin esperar agradecimiento ni reconocimiento. Fernando no sabía qué decir. Sentía una mezcla de asombro y culpa. Aquella joven, que claramente tenía mucho menos que él, estaba dispuesta a compartir lo poco que tenía, sin dudar ni un segundo. Estaba tan acostumbrado a que las personas lo buscaran por interés que esta simple muestra de bondad desinteresada lo conmovía profundamente. «Valeria, no tenías que hacer esto», dijo Fernando, con la voz algo quebrada. «No es nada, don Fernando», respondió ella, encogiéndose de hombros. «A veces la vida nos pone pruebas difíciles, pero yo siempre he creído que si todos nos ayudamos un poco, las cosas pueden mejorar para todos». Fernando la observó mientras ella se dirigía a la cocina con los alimentos. Algo en su pecho se apretaba, como si un muro que había levantado durante años comenzara a resquebrajarse lentamente. No se trataba solo de la comida, se trataba del acto, de la intención detrás de él. No había interés, no había segundas intenciones. Solo una voluntad genuina de ayudar, de estar allí para alguien más sin importar la situación. Por la noche, Fernando, sin poder evitarlo, quiso agradecerle de alguna manera. La invitó a cenar juntos y, por primera vez, le habló un poco de su vida anterior, aunque, claro, sin revelar su verdadera identidad. Le contó sobre los amigos que lo habían abandonado, sobre las pérdidas que había enfrentado y sobre lo solo que se sentía desde entonces. Valeria lo escuchaba con atención, sus ojos llenos de comprensión. A veces, perderlo todo nos hace valorar las cosas importantes, don Fernando, le dijo Valeria, con una mirada profunda. No siempre se trata de cuánto tenemos, sino de a quién tenemos a nuestro lado o cuando más lo necesitamos. Fernando sintió que esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Ella había llegado sin esperar nada, y ahora se estaba convirtiendo en la única persona que realmente parecía ver quién era él, más allá de lo material. Y aunque ella no conocía su verdadera historia, de alguna manera parecía entenderlo mejor que nadie. A medida que la noche avanzaba, Fernando se dio cuenta de algo. Ya no quería seguir probando a Valeria. Ahora quería proteger esa bondad, ese corazón que, a pesar de las dificultades, seguía brillando con una luz tan pura. Y así, mientras apagaban las velas después de la cena, Fernando supo que su vida, sin lugar a dudas, estaba empezando a cambiar gracias a la joven que lo había enseñado a ver el mundo de nuevo, sin el filtro de las apariencias, sino con la sencillez de lo esencial. Con el paso del tiempo, Fernando y Valeria comenzaron a desarrollar una relación de amistad genuina. Aunque seguían siendo patrón y empleada, había algo más profundo entre ellos, un entendimiento y un respeto que crecían día tras día. Las risas y conversaciones se hicieron más frecuentes, y las largas horas de trabajo se tornaban más llevaderas gracias a la compañía mutua. Una tarde, mientras Valeria arreglaba la ventana rota de la sala, Fernando se acercó con un par de tazas de té caliente. Se sentaron en el suelo de la sala, compartiendo un momento de tranquilidad. Valeria, sin dejar de sonreír, le contó sobre su familia, sobre sus hermanos menores y cómo siempre había trabajado para ayudar a su madre a sacarlos adelante. Fernando la escuchaba atentamente, y se dio cuenta de que ella hablaba con una mezcla de nostalgia y orgullo. Valeria no se quejaba, no había amargura en sus palabras, solo amor por los suyos y un sentido de responsabilidad admirable. ¿Nunca has pensado en hacer algo diferente?, preguntó Fernando con curiosidad. Tal vez volver a estudiar o perseguir algún sueño que hayas tenido. Valeria lo miró con un poco de sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a que alguien la alentara de esa manera. Claro que lo he pensado, don Fernando. Siempre quise ser enfermera, pero la verdad es que las cosas no han sido fáciles. Mi mamá siempre ha necesitado ayuda, y alguien tiene que trabajar para que podamos salir adelante. Quizá algún día, si la situación mejora, pueda intentarlo. Pero mientras tanto, hago lo mejor que puedo aquí. Fernando se quedó en silencio un momento, asimilando esas palabras. Ella había sacrificado sus propios sueños por su familia,
sin esperar nada a cambio. Había algo tan puro y tan honesto en su disposición a poner a los demás por encima de sí misma que tocaba profundamente el corazón de Fernando. A partir de ese momento, Fernando comenzó a ver a Valeria no solo como la persona que lo estaba ayudando a mantener la casa en pie, sino como una amiga, alguien con quien podía compartir sus pensamientos y preocupaciones. Y aunque él seguía manteniendo el secreto de su verdadera identidad, cada vez le resultaba más difícil justificar su mentira. Valeria le había mostrado un lado de la vida que él había olvidado: la simplicidad del cariño sincero, la bondad sin condiciones y la belleza de los pequeños momentos compartidos. Por las noches, a veces se sentaban a leer juntos, compartiendo historias que Fernando había guardado en viejos libros empolvados. Y en otras ocasiones, simplemente hablaban del día a día, de cómo podría mejorar la casa, o de los planes futuros que Valeria soñaba con hacer realidad algún día. Fernando, sin darse cuenta, había empezado a buscar maneras de hacer que esos sueños de Valeria no quedaran en el olvido, y poco a poco, en su corazón crecía el deseo de ayudarla de alguna forma, de retribuirle todo lo que ella estaba haciendo por él. Valeria, por otro lado, disfrutaba de la compañía de Fernando. No lo veía como un jefe, sino como un amigo, alguien que estaba pasando por una situación difícil y con quien podía compartir sus esperanzas y sus anhelos. Ella nunca sospechó que aquel hombre al que ayudaba cada día, aquel que se mostraba vulnerable y abatido, en realidad escondía una gran fortuna. Para ella, Fernando era un hombre bueno, alguien que simplemente había perdido su rumbo y que necesitaba apoyo para volver a levantarse. Y Valeria, con su generosidad inquebrantable, estaba dispuesta a ser esa persona. Así, mientras ambos compartían momentos cotidianos, el vínculo que habían creado se iba fortaleciendo, y sin saberlo, comenzaban a llenar los vacíos que ambos llevaban en sus corazones. Una mañana, mientras Valeria preparaba el desayuno, Fernando decidió llevar su plan un paso más allá, creando una situación que supuestamente sería desesperada para él. Fingió haber recibido una llamada de un amigo, en realidad, un empleado suyo que estaba colaborando con la farsa, quien le informó que una deuda pendiente debía ser pagada de inmediato. Fernando fingió desesperación, explicándole a Valeria que si no conseguía el dinero pronto, podrían perder incluso la casa. El semblante de Fernando reflejaba angustia, y su actuación era tan convincente que incluso él sintió el peso de las palabras. Valeria lo escuchó atentamente, viendo cómo Fernando se dejaba caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos, simulando una profunda preocupación. Valeria, en lugar de quedarse callada o angustiarse también, caminó hacia él con calma, colocándole una mano en el hombro para darle consuelo. «Don Fernando, no se preocupe tanto. Ya encontrará una solución», le dijo con su tono tranquilizador. Fernando la miró, intentando mantener su papel, y Valeria lo sorprendió cuando, después de un largo suspiro, le dijo: «Yo sé que es poco, pero tengo algunos ahorros. Podemos usarlos para pagar lo necesario y después veremos cómo recuperamos el dinero. Usted ha sido muy bueno conmigo al darme trabajo, y si puedo ayudarle ahora, lo haré sin dudar». Fernando sintió que su corazón se estremecía al escuchar esas palabras. Valeria se ofrecía a usar sus propios ahorros, lo único que probablemente tenía como respaldo para su futuro, sin esperar nada a cambio, solo para ayudarlo a él. Él intentó rechazar la oferta, diciendo que no podía aceptar un sacrificio tan grande. Pero Valeria insistió: «Don Fernando, la vida es así. Unas veces tenemos más y otras menos. Lo importante es ayudarnos mutuamente cuando lo necesitamos. No se preocupe. Estoy segura de que con el tiempo podremos salir adelante. Y lo más importante es que usted esté bien. No quiero verlo así, tan triste». Fernando no pudo evitar sentir una gran culpa y admiración a la vez. Valeria estaba dispuesta a dar lo poco que tenía, no porque esperara una recompensa, sino porque realmente le importaba. La sinceridad de sus palabras y su disposición a ayudarlo lo desarmaban por completo. Todo aquello iba mucho más allá de lo que él había planeado. La realidad superaba cualquier expectativa que pudiera haber tenido al idear este experimento. Esa noche, después de un día emocionalmente agotador, Fernando se quedó pensando en la generosidad de Valeria. Había personas a su alrededor que solo buscaban lo que podían obtener de él cuando conocían su verdadera riqueza,
Y aquí estaba ella, ofreciendo lo poco que tenía a un hombre que, en apariencia, no tenía nada para darle a cambio. Sentía que Valeria lo había puesto a prueba él más de lo que la había probado a ella, porque en esa situación era él quien se enfrentaba a sus propios prejuicios, a sus propias inseguridades, y quien veía, con una claridad dolorosa, lo que realmente significaba ser una buena persona. Mientras se acostaba esa noche, Fernando comenzó a pensar en cómo podría retribuirle a Valeria todo lo que estaba haciendo por él. No podía seguir adelante con la mentira por mucho más tiempo. Valeria merecía saber la verdad, y él quería ayudarla a cumplir sus sueños de una manera que ni ella misma se imaginaba posible. Fernando empezó a sentir una batalla interna cada vez más difícil de ignorar. Los días pasaban, y cada acción de Valeria, cada gesto de generosidad desinteresada, lo llenaba de un sentimiento profundo de admiración y gratitud. La mentira, que al principio parecía tan necesaria para su experimento, ahora le resultaba una carga que llevaba sobre los hombros, haciéndolo sentirse culpable cada vez que la miraba a los ojos. Sabía que ella no merecía el engaño, y poco a poco empezó a cuestionarse si su plan inicial no había sido un error. Por las noches, mientras Valeria dormía en la pequeña habitación que ocupaba, Fernando se quedaba despierto pensando. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría que todo era una farsa, que él no era ese hombre sin recursos ni amigos, sino un millonario que solo quería encontrar a alguien auténtico en quien confiar? A medida que el vínculo entre ellos se fortalecía, él sentía que Valeria se merecía mucho más que las mentiras en las que la había envuelto. Había llegado un punto en el que ya no le importaba saber si ella se quedaría a su lado o si supiera quién era él realmente. Todo lo que quería era que Valeria fuera feliz, ayudarla a cumplir esos sueños que había compartido con él en las conversaciones nocturnas. Y en lo más profundo de su ser, Fernando se dio cuenta de que lo que realmente temía era perder esa conexión con ella, romper el lazo que habían creado si revelaba su verdadera identidad. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín trasero, un rincón de la casa que Valeria insistía en transformar en algo más bonito y acogedor, Fernando no pudo contener más sus pensamientos. Valeria estaba plantando algunas flores que había traído de su casa, mientras tarareaba suavemente una canción, cuando Fernando, con un profundo suspiro, la interrumpió. «Valeria, he estado pensando en algo», empezó, con la voz algo temblorosa. Ella lo miró, sonriendo, con las manos cubiertas de tierra. «¿En qué, don Fernando?» Fernando la miró a los ojos, y por un momento pensó en decirle todo. Quería confesarle la verdad, pero algo en su interior lo detuvo. En lugar de eso, se acercó más y le dijo: «He estado pensando en todo lo que has hecho por mí, sin pedir nada a cambio. No tienes idea de lo que significa para mí tenerte aquí. De verdad, no sé cómo agradecerte». Valeria, con una sonrisa, simplemente negó con la cabeza. «No tiene que agradecerme nada, don Fernando. Usted también ha sido bueno conmigo. Este trabajo me ha dado estabilidad, y sobre todo, me ha dado un lugar donde me siento útil. Eso para mí vale más que cualquier cosa». Fernando sintió que el nudo en su garganta se hacía más grande. ¿Cómo podía ser tan buena? La sinceridad y la sencillez con las que Valeria vivía su vida lo hacían darse cuenta de cuánto había perdido él en su búsqueda de poder y riqueza. Sin darse cuenta, se había alejado de las cosas simples, de la gente auténtica, y ahora Valeria, con su sola presencia, le estaba enseñando todo aquello que había olvidado. Esa noche, Fernando tomó una decisión. Ya no seguiría probando a Valeria, ya no la pondría a prueba con más desafíos ni situaciones desesperadas. En su lugar, empezaría a encontrar la manera de revelar la verdad de la mejor forma posible. Quería que ella entendiera por qué lo había hecho, aunque ahora se arrepintiera de muchas de sus decisiones. Lo más importante, quería que Valeria supiera cuánto la valoraba y lo mucho que había cambiado su vida desde que había llegado a aquella casa. Sabía que la revelación podría traer consecuencias, que quizás Valeria no quisiera perdonarlo por el engaño, pero estaba dispuesto a correr ese riesgo, porque ya no podía soportar seguir ocultándole quién era realmente. Con esa decisión tomada, Fernando comenzó a buscar momentos para acercarse aún más a Valeria, con la esperanza de que, cuando finalmente revelara la verdad, ella pudiera comprender sus intenciones.
Los días siguieron con una cotidianidad que ya se había vuelto familiar para ambos. Las tareas domésticas compartidas, las conversaciones que les robaban risas y hasta algunos silencios cómodos que hablaban más que cualquier palabra. Valeria había comenzado a hacer de la casa algo más acogedor. Traía pequeños adornos que encontraba, y hasta logró conseguir una vieja máquina de coser para reparar cortinas y darles un nuevo toque. A Fernando le conmovía verla tan dedicada, convirtiendo un espacio que él había elegido como parte de su engaño en un verdadero hogar. Algo en ese esfuerzo, en esa dedicación por embellecer lo simple, lo llenaba de una calidez que hacía mucho tiempo no sentía. Una tarde, Fernando decidió llevar a Valeria a un lugar especial. Le dijo que necesitaban salir a buscar unas herramientas para reparar una parte del tejado, y ella, sin cuestionar, aceptó acompañarlo. Subieron al viejo coche que él había elegido para no llamar la atención y condujeron hacia las afueras de la ciudad. Fernando la llevó a un parque tranquilo, donde había un hermoso lago rodeado de árboles. Valeria se sorprendió al ver el lugar y, mirando a Fernando, sonrió curiosa. ¿No íbamos a buscar herramientas, don Fernando? Él soltó una risa leve y asintió. Lo haremos más tarde, pero pensé que primero podríamos relajarnos un poco. Has estado trabajando muy duro, y creo que te mereces un descanso. Valeria aceptó la propuesta encantada, y caminaron juntos hasta la orilla del lago. Se sentaron bajo un árbol, y Fernando observó cómo Valeria miraba el agua con una expresión de paz, como si estuviera absorbiendo cada momento. Era un lugar especial para Fernando. Solía ir allí cuando quería escapar de la presión de los negocios, y llevar a Valeria ahí era su forma de compartir algo de su vida real con ella, aunque ella no lo supiera aún. ¿Sabe, don Fernando?, dijo Valeria, rompiendo el silencio. Nunca pensé que encontraría a alguien como usted. A pesar de las dificultades, siempre ha sido una buena persona conmigo. Creo que la vida nos pone donde tenemos que estar, y estoy agradecida de que me haya dado esta oportunidad. Fernando la miró, sintiendo como sus palabras lo atravesaban. Era el momento perfecto para contarle la verdad. Pero su miedo a perderla seguía ahí, apretándole el pecho. Sin embargo, quería al menos darle una pista de lo que venía. Valeria, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo. Empezó, mirando el agua con la misma incertidumbre que sentía por dentro. Sé que quizá no he sido del todo honesto contigo, y quiero que sepas que todo lo que hice fue para entender un poco más sobre mí mismo y sobre las personas a mi alrededor. Pero tú has sido más de lo que podía esperar. Valeria lo miró, sin entender del todo, pero con esa mirada llena de paciencia y comprensión que siempre tenía. Don Fernando, todos tenemos nuestras razones para actuar como lo hacemos. No tiene que explicarme nada si no está listo para ello. Yo solo sé que, en este tiempo que llevo aquí, he aprendido a verlo no por lo que parece, sino por lo que realmente es, y eso es lo que importa para mí. Fernando se quedó sin palabras, sorprendido una vez más por la capacidad de Valeria para ver más allá de cualquier fachada. Se dio cuenta de que el miedo a perderla era, en realidad, el miedo a no ser suficiente, a no poder ser tan auténtico y valiente como ella era. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, Fernando supo que el momento de revelar su verdad estaba cada vez más cerca. Solo tenía que encontrar la forma correcta de hacerlo, y confiar en que la bondad de Valeria podría entenderlo y, quizás, perdonarlo. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, creando un ambiente mágico en el parque. Fernando sentía que el momento había llegado, pero el nudo en su garganta seguía ahí, y la duda comenzaba a atormentarlo. ¿Cómo le diría a Valeria que había estado jugando un papel, que su vida era muy diferente de lo que ella pensaba? Tomando una respiración profunda, decidió que era mejor ser directo. Pero en lugar de lanzarse a la revelación, optó por un enfoque más suave. Valeria, quiero que sepas que tú has cambiado mi vida de maneras que no puedo explicar. Antes de conocerte, me sentía perdido, desconectado de todo. Pero ahora, cada día que pasa, me doy cuenta de lo afortunado que soy de tenerte a mi lado. Ella lo miró, con curiosidad y una ligera sonrisa, como si le diera fuerzas para continuar. Lo que he hecho, este tiempo que hemos pasado juntos, no ha sido solo un experimento para mí. He aprendido tanto de ti, de tu bondad, de tu dedicación y de cómo enfrentas la vida.
Pero hay algo que no te he contado. Fernando sintió que su corazón latía con fuerza. Necesitaba decirlo, aunque temía lo que pudiera venir después. La verdad es que yo no estoy en la situación que te he descrito. En realidad, soy millonario. Esta casa, este lugar, no es lo que parece. Compré esta propiedad hace años, pero la he mantenido de esta manera para poder conocer a alguien auténtico, alguien que no me quiera solo por mi dinero. Valeria lo miró en silencio, el brillo de sus ojos reflejando la confusión y la sorpresa. Fernando se sintió vulnerable, como si su propia revelación lo dejara expuesto ante ella. Yo solo quería entender a las personas sin que se sintieran influenciadas por lo que tengo. Quería ver si había alguien que pudiera verme por lo que realmente soy. Y tú, Valeria, me has mostrado más de lo que podía haber imaginado. El aire se volvió pesado entre ellos. Valeria, después de un largo silencio, tomó una respiración profunda y preguntó con un tono suave: ¿Eres un millonario? ¿Todo esto era un juego? Fernando sintió como la realidad de sus palabras le golpeaba. Se dio cuenta de que, aunque había comenzado este camino con intenciones aparentemente nobles, había puesto a Valeria en una posición muy complicada. Ella había estado allí, dándole apoyo y confianza, y ahora podía sentir que esa confianza se tambaleaba. No era un juego. Al principio, sí, traté de comprobar la autenticidad de las personas, pero contigo, su voz se quebró. Contigo me olvidé de mi plan. Empecé a valorar nuestra amistad y todo lo que hemos compartido. Nunca quise lastimarte ni jugar contigo. Valeria bajó la mirada, su rostro mostrando una mezcla de emociones. Fernando sintió que el tiempo se detenía mientras esperaba su respuesta. Sabía que había puesto en peligro algo hermoso, y la idea de perderla lo llenaba de pánico. Me siento muy confundida, dijo finalmente Valeria, su voz temblando ligeramente. Yo creía en lo que teníamos. Me has mostrado una bondad que no esperaba, y ahora no sé qué pensar. Fernando sintió como la desesperación lo envolvía. Quería explicarle que, más allá de su riqueza, lo que había descubierto en ella era más valioso que cualquier fortuna. Su corazón anhelaba que Valeria pudiera entender que, a pesar de la mentira inicial, su conexión era real. Por favor, Valeria, dame la oportunidad de demostrarte que no soy solo un millonario, sino alguien que ha aprendido a valorar lo que realmente importa gracias a ti. Quiero hacer las cosas bien y retribuirte por todo lo que has hecho por mí. Los ojos de Valeria estaban llenos de lágrimas, y su rostro reflejaba la lucha interna que estaba enfrentando. Fernando sabía que había arriesgado todo al decirle la verdad, pero estaba dispuesto a aceptar cualquier resultado. Lo único que deseaba era que, al menos, le diera la oportunidad de demostrar que su cariño era auténtico. El silencio entre ellos se volvió denso, casi palpable. Fernando sentía el peso de cada segundo que pasaba sin una respuesta de Valeria. La naturaleza a su alrededor continuaba su curso, pero para él, todo se detuvo. Valeria se pasó la mano por el cabello, tratando de organizar sus pensamientos, y él observó cómo sus ojos brillaban con lágrimas que no había querido ver. Finalmente, Valeria alzó la vista, y sus palabras llegaron como un susurro. Don Fernando, no sé qué pensar en este momento. Por un lado, me has mostrado una generosidad y una bondad que nunca había encontrado, pero por otro, esta revelación, no sé si podré volver a confiar en lo que me dijiste. Siento que he sido parte de una mentira, y eso duele. Fernando sintió un nudo en su pecho. Sabía que había cruzado una línea, y cada palabra de Valeria resonaba en él como un eco de sus propios miedos. Entiendo, Valeria. Lo que hice fue un error, pero te prometo que lo que sientes ahora no es lo que yo siento por ti. Mi intención nunca fue engañarte, sino entender mejor el mundo. Y tú me has mostrado más sobre la vida y sobre mí mismo de lo que he aprendido en años. Valeria miró al suelo, buscando palabras en el suelo. Alzó la vista nuevamente, y sus ojos estaban llenos de confusión, pero también de un destello de determinación. Necesito tiempo, don Fernando. Esto no es fácil para mí. He estado aquí, trabajando y conociéndote, y realmente llegué a confiar en ti. Pero ahora me siento traicionada. No puedo simplemente olvidar lo que has hecho. Fernando asintió, comprendiendo que sus palabras eran necesarias.
No podía esperar que ella lo perdonara de inmediato, ni que todo volviera a ser como antes. Aún así, no quería rendirse. Había algo en su corazón que le decía que Valeria era diferente, que había más en ella que un simple vínculo laboral. «Tómate el tiempo que necesites. Estoy aquí para ti, y estaré esperando», dijo Fernando con sinceridad. «Lo más importante es que te sientas cómoda. Si quieres que me aleje, lo haré, pero no quiero que pienses que esto cambia lo que siento por ti». Valeria lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y esperanza. Fernando sintió que, aunque había arriesgado mucho, todavía había una chispa de conexión entre ellos. Tal vez, solo tal vez, la verdad podría ser el camino hacia un nuevo comienzo, aunque ahora todo parecía incierto. Con un ligero movimiento de cabeza, Valeria aceptó sus palabras. «Gracias por ser sincero. Agradezco que hayas decidido compartir la verdad conmigo. Solo necesito tiempo para procesar todo esto». Fernando sintió un alivio al escucharla. Sabía que no era una solución definitiva, pero al menos había un camino a seguir. Se levantaron del banco en el parque y comenzaron a caminar de regreso hacia el coche en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Fernando sabía que debía ser paciente, que el camino hacia la redención y la reconstrucción de su confianza no sería fácil, pero estaba decidido a hacerlo. Mientras caminaban, la tarde se transformaba en noche, y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo. Fernando deseó que cada una de ellas representara una esperanza, un nuevo inicio. Porque, a pesar de la tormenta que había desatado, él seguía creyendo que Valeria era la clave para volver a encontrar la autenticidad y la felicidad que había estado buscando. Al llegar al coche, Valeria se detuvo un momento y lo miró con seriedad. «Don Fernando, sé que todo esto es complicado, pero no quiero que me trates como a una empleada. Si decidimos seguir adelante, quiero que nuestra relación sea basada en la verdad y la igualdad». Fernando asintió, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Era justo lo que él deseaba, y esa simple afirmación de Valeria le dio la esperanza que necesitaba para seguir adelante, aunque el futuro fuera incierto. Su relación, una vez marcada por las mentiras, ahora podría construirse sobre la sinceridad, y con esa promesa en el aire, ambos supieron que era el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Con el paso de los días, la vida en la casa continuó su curso, pero el ambiente era diferente. Fernando y Valeria intentaron retomar la rutina, aunque la tensión de la reciente revelación flotaba en el aire. Ambos sabían que la confianza había sido alterada, pero había un deseo palpable de reconstruir lo que habían creado. Valeria se mostró decidida a no dejar que el engaño arruinara la conexión que habían formado. Se dedicó a sus tareas con la misma dedicación de siempre, pero había momentos en los que Fernando podía notar que su risa era menos frecuente y sus ojos, a veces, parecían perderse en la distancia. Él, por su parte, trataba de demostrarle que, aunque había cometido un error, su intención genuina era construir una relación basada en la sinceridad. Una tarde, mientras Valeria limpiaba la sala, Fernando decidió que era momento de dar un paso adelante. Sabía que tenía que mostrarle a Valeria que estaba comprometido no solo a reparar su confianza, sino también a apoyarla en sus sueños y aspiraciones. Se acercó a ella con una propuesta. «Valeria, he estado pensando en lo que dijiste sobre tus sueños de ser enfermera. Sé que las circunstancias no han sido fáciles, pero quiero ayudarte a hacer eso posible. Tal vez podrías considerar inscribirte en un curso. Yo podría apoyarte con los gastos». Valeria lo miró, sorprendida por su oferta. La expresión de su rostro pasó de la incredulidad a la contemplación. «Don Fernando, eso es muy generoso de su parte, pero no sé si de verdad puedo aceptar eso. No quiero que sienta que estoy aprovechándome de usted». «No es eso», interrumpió Fernando. «Te lo ofrezco porque creo que realmente lo mereces. Has trabajado tan duro y has sido una inspiración para mí. Quiero que sigas tus sueños y que no dejes que nada se interponga en tu camino». Valeria se quedó en silencio, procesando sus palabras. En su corazón, una mezcla de emociones la abrumaba. La idea de estudiar y perseguir su sueño era algo que siempre había querido, pero también sabía que aceptar ayuda de Fernando significaría abrirse a una vulnerabilidad que había tratado de proteger. «No sé, es que nunca he tenido a nadie que me apoyara de esta manera», dijo finalmente, su voz un poco temblorosa.
Fernando se acercó más, asegurándose de que su mirada reflejara la sinceridad de su propuesta. Te entiendo, pero quiero que sepas que esto no es una caridad. Quiero que lo veas como una inversión en tu futuro, en lo que tú realmente deseas. Sería un honor para mí poder ayudarte a alcanzar tus metas. Valeria lo miró a los ojos y, en ese instante, vio la sinceridad de sus intenciones. Aunque aún había un eco de desconfianza, la calidez de su ofrecimiento comenzó a ablandar las barreras que había levantado en su corazón. «Si decido hacerlo, ¿promete que no cambiará nada entre nosotros?», preguntó, buscando claridad. «Prometo que no cambiará nada», respondió Fernando. «Lo que más deseo es que nuestra relación se base en la confianza, la honestidad y el respeto mutuo». Valeria sintió que el aire a su alrededor se llenaba de posibilidades. Quizás era momento de dar un paso hacia sus sueños, de dejar atrás los miedos que la habían mantenido anclada a una vida que no deseaba. «Está bien. Si usted realmente cree que puedo hacerlo, me gustaría intentarlo», dijo, con una determinación creciente en su voz. Fernando sonrió, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Había mucho por reconstruir, pero en ese momento, ambos sentían que estaban tomando decisiones valientes, dando pasos hacia un futuro que, aunque incierto, prometía ser emocionante. Así, juntos comenzaron a planear el camino hacia sus sueños. Mientras Valeria se sumía en la idea de regresar a la escuela y estudiar, Fernando se comprometió a estar a su lado, apoyándola en cada paso. Era un nuevo comienzo, uno basado en la autenticidad y en un deseo genuino de hacer lo correcto. Ambos sabían que el viaje sería complicado, pero en su interior había una chispa de esperanza que iluminaba el camino hacia adelante. A medida que Valeria se preparaba para dar el siguiente paso en su vida, Fernando se dedicó a ayudarla de todas las maneras posibles. Se comprometió a investigar diferentes programas de enfermería en la ciudad y a facilitar el proceso de inscripción. Sin embargo, no solo se trataba de cuestiones prácticas. Fernando también quería asegurarse de que Valeria se sintiera apoyada emocionalmente durante esta transición. Una tarde, mientras revisaban la información sobre las escuelas, Valeria se detuvo y miró a Fernando con un aire de seriedad. «Don Fernando, esto es una gran decisión. No solo se trata de inscribirme en un curso, sino de todo lo que implica, las responsabilidades, el tiempo, el esfuerzo. A veces me siento un poco abrumada». Fernando se acercó y tomó su mano, sintiendo la calidez de su piel. «Entiendo que puede parecer aterrador, pero recuerda que no estás sola. Estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites. No tienes que hacerlo todo de una vez. Tomaremos esto un paso a la vez». Valeria asintió, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Había un consuelo en saber que tenía a alguien a su lado, alguien que creía en ella. La idea de estudiar nuevamente, de perseguir su sueño de convertirse en enfermera, empezó a parecer menos un desafío y más una posibilidad tangible. En los días que siguieron, Fernando ayudó a Valeria a preparar su solicitud. Pasaban horas juntos, revisando documentos, rellenando formularios y buscando becas que pudieran ayudarla a financiar sus estudios. Valeria, llena de entusiasmo, incluso comenzó a soñar en voz alta sobre cómo sería su vida como enfermera, hablando sobre sus deseos de ayudar a los demás y cómo quería marcar la diferencia en la vida de las personas. Sin embargo, en medio de toda la emoción, había un tema que Fernando aún no había abordado. Sabía que, aunque estaban avanzando, había un detalle que no podía ignorar: el estado de su relación. Habían comenzado a construir un nuevo camino, pero el pasado siempre estaba presente, y Fernando temía que, si no lo discutían, podría afectar la confianza que Valeria había comenzado a depositar en él. Una noche, después de una jornada larga de trabajo y planificación, Fernando decidió que era momento de hablar. Se sentaron juntos en el pequeño jardín que Valeria había comenzado a cuidar, rodeados de las flores que ella misma había sembrado. «Valeria, hay algo que creo que debemos discutir», dijo Fernando, con un tono serio. Ella lo miró, su expresión de curiosidad y un poco de inquietud. «¿Qué sucede, don Fernando?» «He estado pensando en nuestra relación. A medida que avanzamos hacia tus estudios y el futuro que deseas, creo que es importante que establezcamos algunas cosas. Quiero asegurarme de que nuestra conexión sea transparente y honesta, sin más secretos entre nosotros». Valeria asintió,
sabiendo que era un tema necesario. Sí, creo que tienes razón. Es difícil seguir adelante si hay cosas no resueltas. Fernando tomó una respiración profunda. Sé que te he fallado en el pasado, y me gustaría pedirte disculpas nuevamente por las mentiras. No quiero que lo que hemos construido hasta ahora se vea afectado por eso. Mi intención siempre ha sido apoyarte y estar a tu lado. Pero también quiero que sepas que estoy comprometido a ser completamente honesto contigo de aquí en adelante. Valeria lo miró a los ojos, buscando sinceridad en sus palabras. Aprecio que lo digas, Fernando. Para mí es importante que nuestra relación se base en la verdad. Yo también quiero ser honesta contigo. Estoy dispuesta a dejar el pasado atrás, pero solo si puedo confiar en que no habrá más sorpresas. Fernando asintió con firmeza, sintiendo que estaban en la misma página. Prometo que, de ahora en adelante, seré totalmente transparente contigo. Quiero que esta relación sea genuina, sin dudas ni secretos. Estoy aquí para ti, y lo que más deseo es que puedas alcanzar tus sueños. Ambos se sintieron aliviados al abordar el tema. En ese momento, el aire se llenó de una nueva energía, una que prometía avanzar hacia un futuro donde la confianza y la honestidad pudieran prevalecer. Fernando y Valeria estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara, juntos, sabiendo que la base de su relación era más fuerte que nunca. Así, mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el jardín con tonos dorados, ambos sintieron que estaban dando pasos firmes hacia un futuro lleno de posibilidades, donde los sueños de Valeria comenzaban a tomar forma, y la conexión entre ellos se profundizaba día a día. Con el tiempo, Valeria comenzó a adaptarse a su nueva rutina de estudios, y Fernando se convirtió en su mayor apoyo. Ella había conseguido una beca que le permitía cubrir parte de los costos de la matrícula, y eso la llenaba de entusiasmo. Cada mañana, Valeria se despertaba con una nueva motivación, lista para enfrentar las clases y aprender todo lo que pudiera sobre el mundo de la enfermería. Fernando, por su parte, se esforzaba por estar presente en cada paso del camino. Le ayudaba a repasar los materiales, la acompañaba a las clases cuando podía, y siempre estaba listo para escucharla cuando hablaba de sus experiencias en la escuela. El vínculo entre ellos se fortalecía a medida que compartían sus sueños, sus miedos y sus anhelos. Una noche, mientras Valeria estudiaba en la mesa del comedor, Fernando decidió que era el momento de hablar sobre su relación de una manera más profunda. Se acercó a ella, un poco nervioso, y dijo: «Valeria, he estado pensando en lo lejos que hemos llegado juntos. Me siento tan afortunado de tenerte en mi vida, y quiero asegurarme de que nuestra relación evolucione de la mejor manera posible». Valeria lo miró, dejando de lado su libro por un momento. «¿A qué te refieres, don Fernando? Quiero que consideremos dar un paso más en nuestra relación. No solo como amigo y empleador, sino como algo más. Sé que hemos tenido un pasado complicado, pero creo que hemos aprendido a confiar el uno en el otro y a apoyarnos de maneras que nunca imaginé». Valeria sintió que su corazón latía más rápido. En el fondo, ella había estado pensando en lo mismo. Había comenzado a desarrollar sentimientos más profundos por Fernando, sentimientos que iban más allá de la amistad. Sin embargo, también había un miedo a dejarse llevar. «Fernando, yo también he sentido que nuestra relación ha cambiado y que hay algo más entre nosotros. Pero quiero ser honesta contigo. Tengo miedo de que, si esto no funciona, pueda afectar nuestra amistad». Fernando se acercó un poco más, tomando su mano con suavidad. «Entiendo tus preocupaciones, Valeria, pero creo que lo que hemos construido es lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier desafío. Te respeto profundamente, y lo que más deseo es que sepas que estoy aquí para ti, sin importar qué camino elijamos». Valeria sintió una oleada de calidez en su pecho al escuchar sus palabras. La sinceridad de Fernando la tocaba, y comenzó a imaginar un futuro juntos, donde podían apoyarse mutuamente, no solo en sus metas personales, sino también en su crecimiento como pareja. «Quizás deberíamos intentar», dijo finalmente, su voz firme. «No quiero tener miedo de lo que pueda pasar entre nosotros. Quiero explorar lo que hay aquí, lo que hemos construido juntos». Fernando sonrió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «Entonces, ¿comenzamos una nueva etapa?» «Sí, me gustaría.
respondió Valeria, devolviéndole la sonrisa con una chispa de alegría en sus ojos. Con esa simple afirmación, ambos se sintieron aliviados y emocionados al mismo tiempo. Era el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, donde la confianza, el respeto y el amor podrían entrelazarse de formas inesperadas. Sabían que, aunque el camino no siempre sería fácil, estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío juntos. Esa noche, mientras compartían risas y conversaciones, Fernando y Valeria comprendieron que lo que había comenzado como un experimento había evolucionado en algo genuino y profundo. La conexión entre ellos era especial, y la promesa de un futuro juntos, lleno de apoyo y amor, les daba la fuerza para seguir adelante, sin mirar atrás.